Bueno, primero encantada de estar aquí sobre este tema tan vigente, diríamos más vigente que nunca ha quedado, ¿no? Y está previsto desde la semana pasada, o sea, tampoco es que se montó exprofeso a raíz de los videos, ¿no? Pero quedó, del audio, pero quedó pues muy en agenda, ¿no? Pero me llamaba la atención ayer leyendo la promoción del evento que hacían por Twitter Transparencia, la cuenta de Transparencia Venezuela, hace el recuento de quienes íbamos a ser ponentes aquí y cuando mencionan el aporte mío, dicen, para hablar de la mentira como herramienta política, nadie mejor que Carmen Beatriz, quien formará parte de nuestro panel. Me llamó la atención porque, bueno, ¿por qué voy a ser yo mejor que otros tan cualificados aquí para hablar de la mentira política? Me pareció hasta un poquito ofensivo y todo, ¿no? Pero el tema es que creo que lo que está en el tapete es que cuando se habla de comunicación política, de marketing político y de campañas electorales, está muy presente una noción de lo que es la comunicación política y lo que es el mercadeo político ligado al concepto de la propaganda política, de la propaganda como la transmisión o la propagación de la idea, ligado a la venta de las ideas al colectivo, a lo que a los conceptos más perversos, si se quiere, de lo que era todo el manejo de la comunicación política durante el nazismo y los conceptos que acuña propiamente Goebbels en su manejo de las comunicaciones del Tercer Reich, ¿no? Y es un concepto ligado a lo que se conoce en términos académicos como la aguja hipodérmica, y es según la cual un mensaje puede ser inyectado a unas audiencias a través de esta aguja hipodérmica y las audiencias reciben ese mensaje y ese mensaje funciona como una suerte de lavado de cerebro, o podría funcionar como una suerte de lavado de cerebro, ¿no? Y es el concepto, es un concepto antiguo, debo decir, un concepto que ya se ha desdicho, digamos, en las investigaciones sucesivas sobre los impactos de la comunicación política en los electores, pero es un concepto que sí estaba muy atado a la Alemania de 1941, en este póster que ustedes ven aquí, o Estados Unidos en 1945, con Tío Sam invitándonos a participar en las Fuerzas Armadas, a enrolarnos en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y son conceptos que tienen que ver con la propaganda de guerra, con el lavado de cerebro de la propaganda de guerra. La mentira no solamente es una herramienta, o puede ser una herramienta en la política, y a veces ha sido usada, o con frecuencia usada como herramienta, sino que en regímenes totalitarios la mentira es la comunicación, la forma de comunicar del Estado. O sea, va un paso más allá, no es una herramienta de comunicación, sino es la mentira como comunicación política de un Estado. Y allí están estas frases, por ejemplo, de Goebbels, que es bien conocida, este párrafo que dice, sería posible probar, de hecho, que un cuadrado es un círculo, si se tiene una repetición suficiente y la comprensión psicológica de las personas implicadas. Después de todo, que son un cuadrado o un círculo, son meras palabras y las palabras pueden moldearse para disfrazar las ideas. Se usó la mentira también como un elemento constante, como política de Estado, diariamente en la Unión Soviética. Hay una novela muy bella que se llama El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, que narra la cacería de León Trotsky durante la cacería humana del ideólogo del trotskismo,
que finaliza con la cacería física, pero que antes, que lo antecedió una cacería moral, donde la mentira y el forjamiento de pruebas y los juicios amañados eran una constante, que no era la excepción a lo que se venía haciendo durante los años de Stalin en la Unión Soviética, ¿no? La mentira como política de Estado en la Unión Soviética fue también una constante permanente, cuya única salida era la conciencia, pero una salida que era muy complicada y que implicaba costos para que el que la asumiera, costos físicos muy importantes, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra realidad vivimos una sociedad complicada que no encuentra, y lo comentaba Axel Capriles hace unos momentos, vive unas realidades paralelas donde no tenemos verdades compartidas, o tenemos pocas verdades compartidas, una que otra sí hay, ¿no? Y en esas realidades paralelas, pues cada mitad del país decide creer lo que más le interesa creer, ¿no? Es decir, el proceso pareciera que en algunos eventos o algunos acontecimientos en particular, por ejemplo, lo que vimos, el audio que escuchamos todos anteayer, pareciera que hay sectores de la sociedad que tienen ya su verdad, ya decidieron cuál verdad creer, y no importa las evidencias que tú les muestres, porque siempre van a buscar creer su verdad, pues, ¿no? Es lo que pasa cuando uno lee algunas cosas hoy en Aporrea, por ejemplo, que lee gente que está desesperadamente buscando evidencias que le digan que el audio de Mario Silva fue un montaje. Entonces están tratando desesperadamente de creer que el audio de Mario Silva fue un montaje, independientemente de las evidencias en contra que existan para ello. Entonces, es una sociedad complicada. Afortunadamente, pareciera que los segmentos de la sociedad que decidieron creer a priori sus verdades van en merma, ¿no? Y van siendo cada vez menores, pero sigue siendo un porcentaje importante de la población, ¿no? Y nosotros tenemos, o lo que está pasando en Venezuela, se explica bien, digamos, o puede explicarse a partir de esta teoría de los efectos hostiles a los medios, ¿no? Cuando nuestras posiciones, y es lo que pasa con esos porcentajes de la población que son extremistas o que ya decidieron creer sus verdades independientemente de cuáles evidencias salgan a flote en la sociedad, cuando nuestras posturas son extremistas, percibimos a las posturas de los más moderados como hostiles, percibimos las posturas de los más moderados como favorecedoras de las posturas adversas. Y eso pasa en la evaluación que el chavismo más duro puede hacer del nacional, por ejemplo, o que el chavismo más duro hace de Globovisión, y al final pues redunda en una evaluación extremadamente negativa de los canales de información, independientemente de las evidencias que esos canales muestren, porque hay una proporción de la sociedad que ya decidió que tenía su verdad que le calzaba, ¿no? Entonces, fíjense que más allá de esa teoría de aguja hipodérmica, digamos, que fue parte de las convicciones en cuanto al rol que ejercían los medios sobre los electores, o el rol que ejercían la comunicación sobre la política, donde hay un consenso mayor ahora entre la academia y la experimentación, es que el rol de los medios no tiene tanto que ver con los contenidos
de los mensajes o los contenidos que albergue esa aguja hipodérmica, sino que el rol de los medios tiene más que ver con la definición de los temas, ¿no? Y es toda la teoría que se enmarca, que se conoce como enmarcamiento de la agenda. O sea, los medios sirven para decirle a la gente sobre qué temas debe pensar y no cómo exactamente debe pensar. Y entonces, ese concepto sí aplica a una, afortunadamente creo que una mayoría importante del país, ¿no? Entonces, los medios no definen directamente las actitudes, en cambio los medios funcionan como un haz de luz o una linterna que yo tengo en este momento en este auditorio y decido apagar las luces del auditorio y enfoco a una persona en particular. Y esa persona en particular que yo estoy enfocando con el haz de luz que emite mi linterna, hace que todo el auditorio mire a esta persona. Y entonces ese es el efecto de los medios, iluminar ciertos y determinados temas en la agenda de la vida nacional o ciertos y determinados temas en la agenda política nacional, y es lo que hace que los electores o los ciudadanos políticamente decidamos cuáles son los temas más importantes sobre los que debemos pensar y no tanto exactamente cuál debe ser la postura sobre la cual pensar, ¿no? Entonces, esto quiere decir que pese a que nosotros tengamos una sobrecarga ideológica y altamente ideologizada en los espacios más recalcitrantes del oficialismo, digamos, esa propaganda ideológica va a tener un limitado alcance precisamente en aquellos segmentos de la población que ya decidieron pensar de esa manera. Es decir, hay una autoselección de cómo tú te informas. Es decir, yo no veía la hojilla, yo no veía la hojilla y me convencía la hojilla de lo que con sus argumentos, sino que yo veía la hojilla porque quería encontrar argumentos para escuchar a la hojilla. O sea, la hojilla no era un instrumento de comunicación que fijase, que convenciese a las audiencias, sino era más bien una intranet, una especie de intranet que le mandaba argumentos a los electores más duros o al chavismo más duro y más radical, digamos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que y nos quedan pocos minutos, pero creo que vamos bien, quiere decir que el efecto de toda esta propaganda política o el efecto de esta propagación altamente ideologizada de conceptos, de nociones, de visiones de la vida, es muy limitado. Y es muy limitado también el efecto que tiene la mentira. Y la mentira tiene un efecto aún más limitado cuando tú tienes medios alternativos de comunicación y fuentes alternativas de información, particularmente pensando en la era digital y las comunicaciones 2.0. Un ejemplo muy claro de esto es lo que ocurre hace 15 días, ¿no? Un poco más de 15 días, el día 3 de mayo, cuando Maduro acusa a Uribe de tener planes de asesinarle, ¿no? Maduro hace una acusación sumamente grave, por cadena nacional además. Y al día siguiente de hacer esa acusación tan tremenda, los titulares, las portadas de los principales diarios de circulación nacional no aludían al intento de magnicidio de Maduro, ¿no? Entonces, eso quiere decir, y aquí hay una selección simplemente del Nacional Universal de Últimas Noticias, pero si ustedes van a kiosco.net, que es un sitio web que ofrece las portadas de todos los diarios nacionales y buscan las portadas del 4 de mayo, van a ver que en ningún diario del país aparece la noticia del intento de magnicidio de Uribe a Maduro reportada, reseñada. Aparece como una noticia muy secundaria
al interior, ni siquiera es un taquito en primera página, aparece como una noticia secundaria al interior de los diarios. Eso quiere decir que la capacidad de afectar a la agenda en estos momentos el presidente Maduro es muy limitada. Y es tremendamente limitada o tiene patas muy cortas la mentira. O sea, la mentira ha dejado de tener o deja de tener el impacto que podría tener en otros escenarios, porque la capacidad de con esa mentira afectar la agenda es prácticamente mínima, ¿no? Y la verdad verdadera en términos de comunicación política, en términos de comunicación electoral, es que los efectos a corto plazo de la propaganda política, y propaganda política entendida casi como sinónimo de mentira o de manipulación artera de la información a fines de la propagación ideológica de ciertas y determinadas formas de pensar, son muy limitadas. Y hay capacidad de afectar a la opinión, y hay capacidad de crear efectos menores a corto plazo, pero solamente cuando tenemos posiciones muy encontradas o bloques políticos que se vienen manejando de manera muy cerrada, ¿no? O sea, la mentira o la acción de la mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Y la variable comunicacional más relevante cuando se trabaja estos temas de comunicación política, de marketing político electoral, es precisamente el control de la agenda, es la capacidad que tiene un actor político de influir sobre la agenda, es lo que tiene incidencia en la manera como los electores pueden pensar y pueden reaccionar en determinada manera. O sea, la capacidad de manipular a través de instrumentos más que te indiquen más directamente y más certeramente cómo debes pensar es sumamente limitada. Entonces, todo aquello de la enorme capacidad manipulativa de la comunicación política es más mito que otra cosa, ¿no? O sea, hay unas nociones en torno al manejo de las comunicaciones, pero esas nociones no tienen que ver con decirte cómo, cuándo y dónde vas a pensar, sino simplemente tratar de acomodar, digamos, los mensajes en función de una agenda y en función de esa agenda es que puedes insertarte de una manera que sea competitivamente beneficiosa. Y creo que lo dejamos hasta aquí, después, si les parece, conversamos más sobre el tema.